Muy bien. Entonces, el texto que tenemos allí en su librito lo tienen. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 18. A 5:18. Muy bien. He tratado de resumir eh, esta, esta lección un poco amplia, pero algunas cosas, bueno, la manera de comentario es un comentario que han escrito y vale mucho el esfuerzo que han hecho nuestras hermanas, pero yo lo he resumido en palabras un poco más comprensibles y de repente más cortas, ¿no? Para poder entender con mayor precisión, si se quiere. Ahí tenemos entonces en la introducción, yo resumo todo el párrafo, los párrafos que se han escrito así en 3 líneas, diciendo que la fe en la palabra de Dios y en Jesucristo es la única que proviene de Dios mediante el testimonio del Espíritu y es para salvación de todos aquellos que creen de manera auténtica, sincera, no conscientes de su necesidad. Entonces, de eso vamos a hablar. Y el punto número 1 tiene que ver con la fe, ¿ya? Nuestras hermanas ponen ahí versículos 1 al 6, al 5, perdón, pero en el bosquejo un poco se pierden, entonces yo procuro explicar un poco allí lo que es el versículo 1. Esta fe es posible obtenerla mediante el reconocimiento y la confesión sincera a Cristo como Señor, soberano Señor y perfecto Salvador, lo que implica entonces seguirle, adorarle, honrarle, servirle y permanecer en él. En resumen, eso es el versículo 1 que habla en cuanto al asunto de la fe. Luego, en el punto número 2, tenemos allí ya que digamos eh, un segundo punto que habla de venciendo al mundo. Pero antes vamos a comentar un poquito sobre lo que nuestras hermanas aportan en su comentario que escriben ya acerca de lo que es la fe en el Señor. Y en el párrafo 2, el párrafo que es un poco más amplio del primer punto que tratan ellos, es un comentario un poco amplio, pero es importante tomarlo en cuenta. Dice, todos los hombres, toda la humanidad debería o debiera creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo han hecho, no lo han hecho. No lo hace y no lo harán, porque gran parte de la humanidad está, dice, hundida, sepultada, o podríamos decirlo en otras palabras, en las palabras de Juan mismo, está bajo el maligno, ¿no? Está bajo el maligno. Y bueno, entonces, y esto no deja que digamos exento a ninguna persona de la responsabilidad del pecado, ni mucho menos le justifica que digamos por el hecho de que no tome en cuenta a qué es lo mejor que está haciendo, sino que lo deja en una situación muy de riesgo y ellas consideran allí como un asunto de ruina y bueno, que quiere, dice, allí muchas deudas y que recibe, bueno, y en un hecho de no tener dinero para pagar, no le libera de pagar sus deudas. Igualmente, el hecho de que eh, el hombre esté sumido en el pecado no lo libera, ¿no? De creer en la verdad de Dios. Entonces, todo lo que ellas comentan ahí, también, que digamos, ilustran un poco del capítulo 3, versículo 18, que vale la pena leerlo, ¿ya?
aunque ya lo han estudiado antes, pero hay que leerlo para poder ver allí lo que nuestras hermanas están ahondando en el comentario que hacen. Y dice 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, eso es que hay una falencia, una carencia en el mundo debido a que están desposeídos de la verdad y ellos no pueden. Y por eso es que la fe en Jesucristo nos capacita y nos provee de esa virtud para poder amar a Dios y al prójimo en verdad, ¿no? Y esperamos que eso sea así. Y, y bueno, entonces yo aquí en este segundo punto, venciendo al mundo, tomando los versículos 2 al 5, resumo lo que podemos entender de los versículos 2 al 5. El texto dice lo siguiente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien. Entonces, esto lo he resumido en este segundo punto. La fe verdadera de origen divino, como ya lo digo en la introducción, de dónde proviene la fe, produce en el creyente libertad, seguridad para amar a Dios y a su Hijo Jesucristo, amar a los hermanos y guardar la palabra de Dios. Entonces eso es lo que podemos resumirlo en estos versículos para hacerlo un poco entendible a nuestro lenguaje, a nuestra vivencia también. Si esto es evidente, entonces podemos tener la plena confianza de que Dios nos ha dado su victoria mediante su Hijo Jesucristo para vencer al mundo, entendiendo la palabra mundo no como el universo en sí, el cosmos, como dirían los filósofos del siglo I, sino como el sistema corruptible que bajo el cual se rige el mundo, con sus leyes, sus normas, demasiado abundantes, pero todas son corruptibles, todas tienden a declinar, a acomodarse, o se prestan para que el hombre al fin, estando en el poder, haga de la suya y se pervierta. Entonces, tiene que ver con eso, y además tiene que ver con todas las influencias malignas de un mundo sin la dirección de Dios, un mundo sin las leyes divinas, un mundo sin la presencia del Espíritu, un mundo sin la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con eso cuando se habla del asunto del mundo. Entonces, la fe que proviene de Dios produce esto en el creyente: libertad, podemos amar a Dios, podemos confiar en Dios; seguridad para amar a Dios, a su Hijo Jesucristo, amarlo a los hermanos y guardar la palabra de Dios. Y ya digo entonces aquí en este segundo punto que ahí entonces tenemos confianza de que Dios nos ha dado su victoria mediante Jesucristo para vencer al mundo. Eso es una cosa muy importante. Ahora podemos ver aquí que en este comentario anterior a este versículo, nuestras hermanas hacen allí en la página 35 de su librito, ya, allí casi al medio de la página, en este párrafo más grande, en el punto aparte, aquí hacen un comentario interesante. Dice: creer significa confiar que la Biblia es la palabra de Dios, confiar que Dios es verdad y habla verdad. Él dice
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dicho de otro modo, pero con el mismo significado, todo aquel que cree que Jesús, que el Salvador es el ungido, es nacido de Dios. ¿Cómo puedo entender esta frase? Jesucristo significa Salvador y Cristo significa ungido. Entonces ellos están hablando ahí del nombre compuesto Jesucristo, porque es verdad, en el griego no van a encontrar ustedes el nombre Jesucristo. Encuentran Jesús el Cristo o Cristo Jesús. Ya no existe el nombre así juntito como en el castellano, Jesucristo. Ya entonces ellas desde ahí parten para poderlo explicar ya en el castellano en una forma comprensible, ¿no? Entonces, eso es lo que ellas procuran allí explicar. Y dice, en el Antiguo Testamento se ungía únicamente a 3 personas. Y ahí hablan a qué personas se podían ungir, o se debían ungir, y que estas 3 personas representan a los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. Y allí encontramos entonces, ellas mencionan que se ungía bueno, por orden debería ser al sacerdote, al rey y al profeta, ¿ya? Entonces eso es el orden como lo encontramos en el Antiguo Testamento. Se ungía al sacerdote, se ungía al rey y se ungía al profeta también. Y bueno, estos son entonces lo que los oficios que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir. Entonces, en cuanto a sus 3 oficios, como sumo sacerdote, se presentó una vez para siempre. Esto ya podríamos entenderlo más cuando leemos el libro de los Hebreos. Una vez para siempre se ofreció en sacrificio y se presentó a la diestra del Padre, y él intercede como nuestro sumo sacerdote perfecto para siempre. Y bueno, entonces también como, como sacerdote ofreció el único sacrificio consigo mismo, y a partir de ahí ya no hay necesidad de sacrificar animales, ni para los judíos, ya, ni para, bueno, menos para los gentiles, porque los gentiles, ellos no ofrecían sacrificios a Dios, ¿no? Entonces, él es el sacrificio perfecto, como en el sacerdocio levítico se exigía que las víctimas que se ofrecían en sacrificio sean sin defecto. Esto muestra que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y el sacrificio perfecto, era sin tacha alguna, sin tacha alguna. Y su sangre rociada hizo posible el perdón de nuestros pecados, no una vez al año, sino una vez para siempre. Y Juan va a decir que si nosotros, ya lo hemos visto en el capítulo 1, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces así podemos nosotros entender esto. Y allí en su libro ahonda más acerca del anuncio profético de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos ya en la página 36. Y bueno, allí encontramos todo un comentario que se hace acerca de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya en el cumplimiento de la ley, y también de el oficio de profeta, de anunciar las buenas nuevas y de traer la verdad, el mensaje de Dios, y además también como allí como rey, es el rey que está presente desde su primera venida, ya mediante el Espíritu, gobernando en el corazón de cada uno de sus hijos, y al final vendrá a reinar en esta tierra. Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, en la página 36, ya unas
allí antes de este punto 2 de venciendo al mundo, también aquí ellas hacen un énfasis. Dice, el aceptar a Jesús en estos tres oficios, profeta, sacerdote y rey, es tener la fe del creyente verdadero. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque esto estaba entonces profetizado, estaba representado en el sacerdocio, estaba profetizado o dicho por los profetas, y también estaba establecido según la promesa de Dios que Él es el Rey, el ungido, el Rey de reyes y Señor de señores, como aparecerá según Apocalipsis en su segunda venida. Muy bien, a ver, no sé si hay alguna pregunta para pasar a los siguientes puntos, porque hay algunos puntos más que he considerado ahí. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio del Espíritu, donde estoy explicando algunas cosas, resumiendo un poco lo que nuestras hermanas aquí han escrito. Entonces, no sé, ¿están entendiendo? ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta de acuerdo a esta lección, la lectura que ustedes han tenido? Pastor, aquí sería bueno que un poquito nos aclare el último punto que ponen las hermanas con negrilla. Dice, el aceptar a Jesús en estos tres oficios, primero ponen profeta, sacerdote y rey, es tener la fe del creyente verdadero. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo. Entonces, de repente, ahorita hay mucha controversia en cuanto a lo que es los profetas, ¿no? Ajá. Sería bueno que eso nos aclare, pastor, por favor. Muy bien. Bueno, según la Biblia, se entiende que el profeta era, según la Biblia, el profeta es uno que es un mensajero de Dios que recibía el mensaje directamente de Dios mediante el Espíritu Santo, y a veces era por cuestiones en la que Dios le revelaba haciendo uso a veces de una ilustración, de que digamos, un elemento de la naturaleza, a veces sobre una planta o a veces, bueno, algún objeto, ¿no? Y entonces, para ilustrar y dar a conocer la voluntad de Dios en ese sentido, dar un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que los profetas o la naturaleza del mensaje profético era consolar, dar consuelo, era también llamar a una reflexión, al arrepentimiento, y era también dar esperanza de salvación en caso de que la nación o el hombre se arrepentía, y dejar también en claro de no hacerlo, de si no se arrepentía, entonces el juicio de Dios estaba ya previsto o determinado contra las malas actitudes, los pecados ya sea de un hombre o de una nación. Eso era, bíblicamente, eso es la naturaleza de un profeta. A lo contrario, en estos tiempos, algunos de los profetas que se autodenominan así, son, que digamos, unos hombres que digamos de marketing, donde inventan ofrecimientos de parte de Dios de hablar solamente de riquezas, o de hablar solamente de tiempos buenos, de no demandar pecado, de no llamar al arrepentimiento, de no hablar de santidad, y todas esas cosas son completamente opuestas a lo que bíblicamente significa ser un profeta. Entonces, esa es la diferencia que hay con los profetas modernos, con los profetas de estos tiempos que se autodenominan así. Ellos, por lo general, no llaman al arrepentimiento, no hablan de santidad,
no hablan de confiar y depender de Dios, no hablan del juicio que viene, porque ellos mismos no tienen la palabra de Dios dentro de su corazón. Y eso es lo que el Señor Jesús rigurosamente dijo a los judíos. Y en el Evangelio de Juan ahí encontramos, él le dijo, ustedes no creen en mí y porque mi palabra no está en ustedes. Y ni siquiera creen lo que Moisés ha escrito, aunque ustedes se muestran como defensores de la ley, de lo que Moisés ha escrito, pero ni lo creen, no lo creen ustedes. Entonces Jesús denunció eso y por ende los dejó ridículos y los dejó como que están fuera de sí y lejos de la palabra y no tenían nada de Dios ni para ellos y menos para hablar a otros. Y eso es lo que pueda pasar también con los que se autoproclaman profetas y no saben ni quiénes son, ¿no? En el Señor, ¿no? Uh-huh. Pastor, aquí no puede, de repente, el peligro está en que puede surgir un malentendido, ¿no? Con nuestras hermanas de Deplif a nivel nacional. Ajá. Y decir, ¿no? Entonces, ahora, lo que debemos aceptar que un creyente verdadero también tiene que ser profeta, ¿no? Entonces, de repente, dar la razón ahorita a los que se denominan profetas. Uh-huh. Porque no hay una aclaración, ellos hacen una afirmación aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, en la afirmación que hacen, dice que aceptar a Cristo en los tres oficios, ¿no? De profeta, sacerdote y rey, es tener la fe del creyente, verdadero, dicen, ¿no? Sí, yo estaba viendo un poquito, discrepo el uso allí. Sí, eso también más bien debería ser, tienen la verdadera fe que poseen los creyentes, la verdadera fe que Dios ha concedido a los creyentes, ¿no? Uh-huh. Entonces es eso, porque eso es lo que yo estoy tratando de sostener también acá, que la fe es un hecho que proviene de Dios, no del hombre, y a través de esta fe es como Dios nos lleva a participar. Y podemos, por ejemplo, allí en la introducción, la fe en la palabra de Dios y en Jesucristo es la única que proviene de Dios mediante el testimonio del Espíritu y es para salvación de todos aquellos que creen de manera auténtica. En el punto 2 o en el punto 1, ahí estoy diciendo, esta fe es posible obtenerla mediante el reconocimiento y la confesión sincera a Cristo como soberano Señor y perfecto Salvador, lo que implica seguir, adorarle, honrarle, servirle y permanecer en él, ¿no? Entonces, en el versículo 1 tenemos eso, en versículos 2 al 5, la fe verdadera de origen divino, ya, produce en el creyente libertad, seguridad. ¿Para qué? Para amar a Dios y a su Hijo Jesucristo, amar a los hermanos y guardar la palabra de Dios. Si esto es evidente, entonces podemos tener la plena confianza de que Dios nos ha dado su victoria mediante su Hijo Jesucristo para vencer al mundo. Y un poco resumo el asunto de lo que es el mundo, entendiéndolo como un sistema corruptible que rige el destino o la vida de los seres humanos en esta tierra, y también tiene que ver con las influencias malignas. Entonces uno en este mundo, por la fe en el Señor, puede luchar contra estas cosas. Y aquí entonces, ahora, de repente un poco, para verlo esto en Lucas 24, hay el testimonio de los discípulos de Emaús. Y ahí encontramos nosotros de que ellos mismos reconocen a Jesucristo que era un profeta, ¿no? Y ahí vamos a poder un poco nosotros sostener este asunto de que Jesucristo en verdad era un profeta. Y en el Deuteronomio 18 me parece que también dice, profeta de medio de ustedes, de vosotros os levantaré, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es un asunto también
que podemos considerarlo. Y bueno, aquí tenemos entonces en Lucas 24, sí, Lucas 24, 19, dice Jesús Nazareno, que fue varón profeta, ¿no? Profeta. Y eso es lo que ellos sostienen allí, los del camino a Emaús, ¿no? Van conversando y allí es donde ellos sostienen. Ahora, en la Biblia estaba dicho al pueblo de Israel, le fue dicho de que Dios iba a levantar a un profeta de en medio de ellos, refiriéndose a Jesucristo el Señor, ¿no? Que iba a ser profeta mayor que Moisés, que también Moisés fue un profeta. Entonces, eso es lo que podemos ver. Ahora, sacerdote, de hecho, en el libro de a los Hebreos, ahí encontramos, ¿no?, que él es un sacerdote. Y el rey también, además, Juan lo dice, ¿no? Cuando Pilato le pregunta a Jesús y le dice, luego tú eres rey, y dice, para esto he nacido. Y, ¿no? Entonces, él vino para ser rey, pero no para reinar como ellos pensaban en el siglo I, sino ese reino obedece a su segunda venida, pero en este tiempo presente Él es rey. Él gobierna en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces su reino nos ha sido dado y Él es el rey, y por eso es que le honramos así. Sí, yo creo que esto puede algunos mal entenderlo, pero me parece que está bien amarrada aquí la frase al comentario que hacen. Aceptar a Jesús en estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey es tener la fe del creyente verdadero. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice en el segundo párrafo de 2 líneas, creer en este pasaje significa confiar. Si creemos que Jesús es el Cristo, podemos confiar en Él, podemos apoyarnos en Él y podemos arrojarnos sobre Él, en este caso como el sacrificio perfecto que fue ofrecido por nosotros. Él cargó con nuestros pecados y carga con nosotros. Entonces en ese sentido creo que lo han hecho con ese entusiasmo femenino. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para ver el testimonio. Gracias. Muy bien, entonces tenemos allí en el punto 3, el testimonio del Espíritu Santo. La alarma está configurada para activarse mañana a las 7 de la mañana. Muy bien, entonces tenemos aquí testimonio del Espíritu, ¿no? En los versículos 6 al 12. También aquí procuro resumirlo. Yo creo que siempre tiene importancia el comentario que hacen nuestras hermanas ahí, pero para ajustarnos un poco más al texto bíblico, yo he procurado definirlo así. Estoy en clases. Explicarlo así, ¿ya? Entonces, estoy en clases, he procurado explicarlo de esta manera. El testimonio del Espíritu no es en el plano social y jurídico. Es decir, no depende del hombre ni requiere la participación del hombre para revelar y validar los hechos soberanos de Dios. El Espíritu certifica la revelación de que Jesucristo es el Dios encarnado en la humanidad y que al hacerse hombre participó de los elementos y componentes que Dios tomó para formar la estructura corporal humana. Bueno, leemos el pasaje para no estar fuera de especulando cosas, ¿no? Sino ahí leemos en Primera de Juan y él nos hace ahí, nos da una explicación muy teológica, muy técnica, y yo prefiero decirlo así en estas palabras para poder hacerlo más entendible, para poder entenderlo mejor nosotros, ¿ya?
Dice ahí, ya, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ahí es una de las cosas importantes. Ahí dice, y yo digo, además el testimonio del Espíritu es irrefutable, por cuanto, bueno, ahí debería de ser es, ¿no? Es coautor de la verdad y fuente de toda verdad. O sea, es el Espíritu Santo que da convicción, ya, que atestigua de que Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino al mundo, y es un hecho entonces que no puede ser negado. Y entonces Juan dice, para cerrar ahí toda especulación o toda imaginación, dice, bueno, hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, Jesucristo, y el Espíritu. Y en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, ahí en uno de los comentarios que ellas hacen, es importante lo que ellas consideran, y no están, que digamos, erradas en ese sentido. ¿Qué tiene que ver el agua? Que tiene que ver con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde se dio el testimonio auténtico y de nuestro Señor Jesucristo, y vemos el testimonio y podemos ver el pasaje que nuestras hermanas también usan aquí, y yo creo que es muy pertinente, ¿no? Ahí donde, en el hecho del bautismo, ¿no? En Mateo capítulo 3, a ver, alguien puede leer Mateo capítulo 3, verso 17, y otra hermana puede leer Lucas 3, 22, y otra hermana por ahí que tenga Biblia, Mateo 27, 54, y otra hermana, Hebreos 9, 14. A ver, vamos a leer estos pasajes, por favor. A ver, ¿quién puede leer el primer pasaje? Amén. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Entonces vemos allí, escuchamos la voz de Dios el Padre, que está testificando de que Jesucristo es el Hijo amado, en quien Él tiene plena complacencia, o sea, en quien Él se complace, o en quien se agrada plenamente. A ver, Lucas, entonces, ¿qué dice? Amén. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Ahora vemos ahí la participación del Espíritu Santo, mostrándose de manera corporal como de paloma, ¿ya? Y escuchamos nuevamente la voz de Dios, que ese es su Hijo amado, ¿ya? En quien Dios se complace. Entonces,
Es una cosa muy importante ahí. A ver, vamos a ver Mateo, ya, allí, Mateo entonces 27:54, ¿qué nos dice? ¿Alguien más que pueda participar? ¿Se anima a participar ahí? Hermanas. Amén, voy a leer. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que el hecho soberano de Dios en este, que digamos, acontecimiento que sucedió ahí, ellos reconocen, ¿no? Reconocen que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, que también hay un testimonio allí. En la tierra también hay un testimonio y quién pudo producir esto en los hombres si no fue el Espíritu Santo de Dios revelando, o sea, trayendo a la memoria de estos soldados, de estos hombres que habían escuchado también el mensaje o lo que Jesús enseñaba y que él decía que era el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios trae aquí a la mente de estos hombres el reconocimiento de que Jesucristo era verdad lo que Jesucristo decía, y ellos dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios, o sea, lo que él ha dicho es verdad, ¿no? Entonces, una cosa importante. Entonces dice, en la tierra hay tres que dan testimonio, es el Espíritu, el agua, bueno, el bautismo, que tiene que ver por el bautismo, y la sangre, que tiene que ver con la muerte cruenta de Cristo, o sea, su muerte, su sacrificio, su muerte sacrificial, tiene que ver con esto. Es un testimonio vivo que, bueno, muchos rechazarán, pero eso no significa que hagan nulo, que anulen este hecho, ¿no? Como en las redes sociales, por ejemplo, hay un mensaje de antes, ¿no? Donde Ricky Martin dice que la Biblia es un libro irrelevante, ¿no? Bueno, ¿no? Como un libro de tontos, ¿no? Pero esa es una forma de rechazo que le dan a la palabra y eso no le quita autenticidad a los hechos de Dios, ¿no? Entonces siguen siendo los mismos y siguen teniendo el mismo valor a través de todos los tiempos. Y también en otro sentido puede significar a la justicia de Dios revelada mediante la palabra, el hecho del agua, y el bautismo también puede significar un testimonio de Dios, donde Dios mismo está hablando, Dios mismo está interviniendo en el hecho de la redención del hombre, ¿no? Entonces, en estas dos cosas puede significar eso también, la justicia de Dios revelada mediante la palabra y el testimonio, o sea, la intervención de Dios mismo en este hecho soberano que es para redención del hombre. No sé si está claro, pasamos al punto número 4 en nuestro cuarto punto, conocimiento de la vida eterna. El pasaje que hemos leído está bastante claro, de San Juan 5, 6 al 12, y ahora viene un pasaje un poquito medio duro para poderlo masticar, entender en palabras castellanas, como quisiéramos satisfacer nuestro espíritu humano de entenderlo, bastante teológico, pero está escrito, ¿no? Entonces procuramos ahí un poquito, a ver si puedo dejarme entender con que digamos, este comentario o esta explicación que estoy dando de estos versículos aquí.
La certeza de la vida eterna es la permanencia en la verdad. Paréntesis, ahí pongo la palabra de Dios, o también conocida como las Sagradas Escrituras. El amor a Dios, obediencia, fe, amor a los hermanos y testimonio de su comunión con Cristo. Entonces, eso muestra la certeza de la vida eterna, ¿no? De la vida eterna. Tiene que ver con eso. También otra cosa ahí que aporto es la comunión personal plena y permanente con Dios produce en el creyente confianza y le crea dependencia limpia de la voluntad de Él, o sea, de la voluntad de Dios. Cuando digo una dependencia limpia, me refiero a que no es una fe convenida, ¿no? Ahí yo le creo a Dios porque hace milagros. Ahí yo le creo a Dios porque me da trabajo, me da plata, me da esto, me ha dado esposa, me ha dado novia, etcétera, etcétera. No. Aún cuando no sucedan las cosas que nosotros anhelamos. Entonces es una dependencia limpia. No es convenida, sino es limpia. O bueno, si queremos decir, si hay una conveniencia, entonces la única conveniencia que sería ahí es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y deleitarnos en eso, ¿no? Entonces, tiene que ver ahí. Le hace paciente y seguro para esperar en el Señor, sometiéndose a los tiempos y a las formas soberanas, como Dios obra, en su momento y en la forma como Él sabe hacerlo. Aunque esto vaya contra nuestras ambiciones, nuestros anhelos humanos, por limpios que puedan ser, pero la certeza, o sea, la seguridad de nuestra vida, de la vida eterna nos lleva a eso, la seguridad de nuestra salvación nos lleva a eso, ¿no? A esperar con paciencia, con seguridad de que Dios es veraz y esperar en Él. Nos sometemos en el tiempo y a las formas como Dios quiera hacerlo en nuestras vidas. Entonces, básicamente tiene que ver con esto, porque el pasaje dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, entonces, ahí. No sé si está claro, necesitamos mayor claridad. Sí, pastor. No sé las demás hermanas. A ver, ¿qué dicen mis hermanas? Porque, ¿qué dice mi hermana Esther, mi hermana Mary, mi hermana Marcela? Y las demás hermanas anónimas que no las veo, pero que están conectadas. A ver. Aquí estamos presentes, sino que a veces la bulla del cuarto hace que desactive. Está conforme, como dijera el jugador de la tinca, ¿es conforme, señor juez? Está todo bien, entonces pasamos aquí, a ver. Bueno, dice aquí, en el punto número 5 que nuestras hermanas dice, intercediendo por el pecado de otro. Discúlpeme, yo he corregido la redacción de esta propuesta en el título, porque yo no tengo que interceder por el pecado, sino por el pecador, ¿no? Entonces, claro. Depende de esa escritura, pastor. Ya, entonces digo, intercediendo por otros que han pecado. Bueno, ese sería lo más ideal, ¿no? Y también es muy importante el aporte que hacen ahí nuestras hermanas, ¿no? Y bueno, yo considero esto también un aporte importante y lo describo de esta manera. La oración es una acción que corresponde a los santos
hecha con toda pureza, llena de fe y con ferviente constancia a favor del creyente que ha caído en pecado, que no sea de muerte. ¿Por qué uso la palabra ahí caído? Porque en el mismo evangelio perdón, en la misma carta vamos a encontrar pecados de transgresión y pecados de omisiones. O sea, la transgresión es lo que uno hace intencionalmente y pecado de omisión es lo que uno hace por olvido de las advertencias, de las normas. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Claro, es igual pecado, pero en esas dos formas se conoce el asunto del pecado. Entonces, caer significa que con conocimiento de causa uno peca, y por eso se llama caída, ¿no? Y lo que por naturaleza a veces, en pensamiento, en deseos, bueno, pecamos, ¿no? Pero aquí cuando se habla de caído es de un pecado consumado físicamente. Entonces tiene que ver con eso. Y bueno, el pasaje, vamos a verlo aquí, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y yo pregunto, ¿qué es el pecado de muerte? Bueno, no sé qué análisis tienen cada uno de ustedes, según hayan investigado también, hayan consultado a comentaristas bíblicos, siervos de Dios que estudian las escrituras y también enseñan sobre esto. Pero desde mi análisis bíblico, que procuro interpretarlo de esta manera, ¿qué es el pecado de muerte? Y a la luz del Antiguo Testamento también, de cómo se entendía esto, todo acto pecaminoso que no es reconocido ni confesado por el infractor. Hay un pecado, en alguna ocasión dije aquí en la iglesia, hay dos pecados que Dios no perdona. ¿Cuál es? El pecado que el hombre no confiesa. Dios por arte de magia no le va a perdonar. Entonces, es eso. Y el otro pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el rechazo rotundo a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, eso no le salva ni la Corte Internacional, ¿no? Eso no le favorece nada, ¿no? Entonces, queda convicto a pecado. Otra cosa que allí también se entiende, todo pecado que tenga que ver con un atentado contra la vida. Y eso era lo que se condenaba en el Antiguo Testamento, eso, ¿no? Por ejemplo, los homicidios, en este tiempo diríamos la práctica de la aborción, ¿no? Otra cosa que tenga que ver también con la hechicería, que era condenado en la Biblia, ya que era un atentado contra la vida, es un atentado contra la vida misma del ser humano. Y otro también que tenía que ver, en ese nivel también estaba el pecado de adulterio, que tenía que ver con la destrucción de una institución matrimonial, que es una vida prácticamente, una vivencia. Entonces, tiene que ver todo eso. Si no hay un reconocimiento y que tenga que ver con un arrepentimiento y una confesión sincera por el infractor, bueno, es un pecado de muerte. Y uno no debe pedir, a menos que el que ha pecado se arrepienta y pida ayuda. Lo que uno tiene que decir, Señor, tú trabaja, tú ve, háblale, tú ve, trata con él. Yo no te pido, Señor, ahorita que por favor lo perdones, porque no me toca a mí, le toca a él reconocer, arrepentirse y confesar ese pecado. No me toca a mí pedirle perdón por el pecado de esa persona, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que Juan allí resalta.
Y también puede tratarse de la falta del nuevo nacimiento, ¿no? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. En los versículos siguientes, y dice, Dios guarda a todos quienes han nacido de nuevo, les da discernimiento y dominio propio sobre los asuntos pecaminosos. Y allí habla, dice, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿ya? Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ya dije en el punto 2, la victoria, ¿no? La victoria. Nos ha dado, dice, entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y allí viene otra práctica pecaminosa. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, la idolatría es una práctica de adoración a los demonios, por cualquier lado que se le mire, según en el contexto amplio de la Biblia. Y cualquier cosa que se tenga o que digamos se le dé lugar para suplantar el señorío de Cristo en nuestra vida es idolatría. Puede ser cosa o puede ser persona, puede ser objeto o puede ser persona. Entonces, en ese sentido, debemos nosotros considerar esto. ¿Por qué Juan encargó rigurosamente, hijitos, guardaos de los ídolos? Y no explica más el punto. Como decir, ustedes ya saben de qué se trata. Amén, ¿no? Y listo. Y terminó su carta, ¿no? Entonces, eso es lo que digo en la última parte, ¿no? Dios guarda a todos quienes han nacido de nuevo, les da discernimiento y dominio propio sobre los asuntos pecaminosos, según este pasaje. Y es que, ¿por qué podemos tener dominio propio sobre eso? Porque Cristo el Señor está en nosotros y Él gobierna en nosotros.